¿Cómo va el proyecto? ¿En qué etapa van? ¿Quién ya terminó? Excelente, profe. En mi ¿Terminaron? caso, pude terminarlo, sí. Excelente. Vamos a hablar ahorita qué va a suceder con los que ya terminaron. Todo hasta texturizado. Substance. José Rodríguez. Pues yo voy bien, pero me falta lo del pedazo ya de pasarlo a High Poly. Ya el Ok, resto sí ya quedó. súper bien. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo sentiste? Bien, bien en general, sí, pues fue más de tiempo porque pues fue mucho seguir instrucciones y pues por las instrucciones pues nos funcionaba bien. Me pasó el mismo error que le pasó al profe como en la palanca para abrir, creo que es, la que va en la Ujú. parte de arriba, pero Sí, pues yo lo pude solucionar como diferente porque pues pude como seleccionar todos los bordes sí. y pude como acomodar el pedacito ese que conecta a la caja, pero no me tocó así como borrar, pero pues sí me pasó el mismo error. Ah, excelente. Ah, eso es parte del proceso. Ese proyecto yo lo iba haciendo paso a paso, pero uno siempre se va a encontrar cositas. Nada es perfecto, siempre te vas a encontrar problemas. Parte del trabajo es aprender a resolverlos. Ujú, sí, señor. Súper, súper. ¿Quién más me cuenta la experiencia? ¿En qué etapa van? Yo supongo que a medida que van avanzando en horas de trabajo, van sintiéndose más fluidos en Blender. Vamos a hablar también de fechas de entrega. Entonces, hablen porque ya de ahí siguen más cositas. ¿Quién siente que no ha avanzado? ¿Quién siente que está pegado? ¿Quién siente que está difícil? Pues, profe, yo Andrés. voy en la parte de los UBIs, pero pues ya sería para conseguir el Substance. Entonces Ajá. ya me toca arreglármelas para eso. Yo creo que el Substance te permite instalarlo 7 días. 7 días no más. La última versión, pues la versión de Adobe. Ya una versión por ahí, pues ya ustedes ya mirarán si. Nosotros podemos seguir dos caminos, un camino sin Substance y un camino con Substance. En este proyecto van a usar Substance, en los demás proyectos vamos a usar otro tipo de herramientas directamente de Blender y otros procesos, pero para mí era muy importante que tuvieran esa aproximación a Substance y no fuera algo desconocido para ustedes, que en un proceso, no sé, en un contrato más adelante, en un proyecto, les digan, ve, necesitamos hacer algunas cosas en Substance y para ustedes no sea algo extraño. Pero algunos de los proyectos que vamos a usar o vamos a realizar, si no es que de aquí para allá, la mayoría van a ser casi el 90% Blender. José. Pues aprovechando, pues bueno, pues uno consigue Substan por ahí, pero pues Ujú. aprovechando como la idea, ¿hay alguno que se parezca mucho, pero pues que sea así abierto estilo Blender? De hecho, Blender tiene un plugin para, para, para implementar materiales de Substance directamente en Blender. Lo van a ver. Obviamente no es lo mismo porque Substance es una bestia, o sea, Substance está desarrollado netamente para texturizado y hacer una cantidad de cosas que se pueden hacer en Blender, pero tiene muchos más pasos. O sea, en Substance es fácil. En Blender es una cantidad de nodos para llegar al mismo proceso. Entonces, ese software, tiene historia, ese software lo compró Adobe hace unos años. Lo triste es que yo Substance lo uso hace varios años. Cuando Substance no era de Adobe, Substance te daba un año de licencia educativa gratis y uno lo puede ir renovando cada año. Entonces yo usé Substance muchos años sin pagar un peso. Cuando Adobe lo compra, obviamente, ya pasa otro proceso, ¿cierto? De manera comercial y ya se acabó la historia ahí. Hay mucho software o mucho proceso que es parecido, sin embargo, nunca va a ser igual que lo que hace Substance. No va a ser igual. Substance está muy orientado a la industria de videojuegos, pero también nos crea unos materiales brutales, o sea, unos materiales con unos acabados increíbles y pues sí es costoso. Es costoso porque ni siquiera en la licencia estándar de Adobe está incluido. Tienes que pagar un poquito más para poder tener el acceso a Substance.
Entonces, pues es bueno que lo utilicen, es bueno que lo conozcan, eh, pero no necesariamente tienen que integrarlo en toda su línea de producción. Para mí en este proyecto era importante que lo conocieran. Quien lo consiga por ahí, pues bueno. Pero van a ver que siguen un poco de proyectos en los que pueden hacer cosas muy buenas y no van a usar Substance, sino van a usar otros procesos. Pero también es bueno que conozcan que existen esas herramientas adicionales y que se pueden integrar. Entonces no se preocupen que si no existe Substance en su vida, no se van a quedar sin hacer nada, no. Tienen muchas herramientas. Vale. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Néstor, Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, usted. Eh, sí estoy un poco quedado, pero, por ejemplo, ya me conseguí también el Susan Fighter, ya me lo conseguí. Ujú. Y no, mirar a ver qué sigue, pero sí le estoy avanzando lo más que pueda. ¿Y cómo te has sentido trabajando con Blender, con los procesos? Pues le digo una cosa, a veces se pegan unas enredadas porque presiona lo que no es y entonces empieza a pegarse, a moverse todo, pero ya uno Ujú. como que le va cogiendo el tiro, va sabiendo por dónde, qué es lo que está pasando. Eso es normal, eso es parte de la experiencia de aprender, o sea, nunca va a ser uno, uy, todo me sale, no. No, Uno con la experiencia equivocándose es que aprende. no, y sabe qué me ha pasado, que a veces con el booleano por allá me estaba dando algo que me hacía un hueco y no me lo pegaba, me hacía algo y dele. Hasta me tocó para hacer como una trampita, pero todo me coincidió. Está bien. Igual si sale, si funciona, hágale. Sí, sí, pero esa caja está sí, sí está adelantadita, y no que no le pude trabajar nada ayer, una pequeña calamidad, entonces no le pude trabajar. Está bien, está bien. Pero ya tengo el programita para adelantar ya con lo que usted nos vaya a explicar. Listo. La idea es que esa caja la terminemos para el 2 de junio más o menos. O sea, más o menos en una semana más, creía que ya debería estar lista, ¿cierto? A partir de esa fecha, Luis, Profe, con todo y texturizado, o sea, terminado, terminado. quisiera, ¿cómo se siente Uf, para cumplir con ese requisito? profe, yo siento que tenemos demasiada tarea, Sí, sinceramente. Sí, porque, sí. O sea, no sé los demás, pero de pronto tengo otras ocupaciones que me impiden como que hacer las tareas de matemáticas, inglés, incluso estas. Entonces creo que esta semana se combinan bastante esas bueno, materias. básicamente según calendario nos quedan más o menos 4 semanas, ¿cierto? Hasta 2, 9, 16, hasta el 23 más o menos es como que el cierre del trimestre. La idea es que para este trimestre, pues, nosotros vamos bien, o sea, créanme que vamos muy bien. Ya tenemos las bitácoras, ya empezamos este proyecto. ¿Qué quisiera yo? Cerrar el trimestre con un avance de su propio modelo del proyecto. O sea, quisiera terminar por tardar el 9 de junio y si seguimos, normalmente hay una semana antes de finalizar junio o una semana después, en la primera semana de julio, donde tenemos un receso de planeación, ¿cierto? Normalmente es 1 o 2 semanas, listo. Yo creería que es una semana basado en cómo arrancamos de tarde en el SENA, pero pues esas fechas son muy variables. ¿Qué quisiera yo? Si al 2 de junio terminamos ya la caja, que yo ya sé que tienen conocimientos de modelado mecánico y texturizado, quisiera ya las siguientes 2 semanas que se dediquen a hacer los modelos propios. Ya aprendieron modelado mecánico, ya pueden hacer el mueble, porque ya tienen las técnicas. Entonces ya cada uno de manera individual, durante esas 2 semanas vamos a hacer los modelos, a refinarlos, a dejarlos listos, perfectos, y ya nos queda listo esa producción. Vale. Y cuando terminen, ya cuando regresen ustedes ya entran a tercer trimestre, vamos a empezar a hacer otro proyecto que ya es un personaje. Entonces eso es más o menos el plan que tengo. Yo ya abriría en Sajuna, abriría pues, no sé si ya creé la actividad de la entrega de la caja de municiones y esas siguientes 2 semanas sería para empezar el modelo. ¿Qué les parece ese plan?
sin miedo al éxito. No, profe, por mí Está bien. como buena la idea. Yo creo que sí la dan. Miren que ya han avanzado mucho en la caja y tienen procesos. Entonces, sin miedo al éxito. Yo creo que ya todos están evaluados con el tema de la bitácora. Sin embargo, si hay alguien que no está evaluado, por favor me lo comunica por Slack, ¿vale? Muchas veces es que no encuentro el enlace, muchas veces hay personas que publican el proyecto o la entrega en otra ficha. Entonces yo no encuentro, ¿cierto? La plataforma hoy, por ejemplo, de Sajuna funcionó muy bien, pude evaluar a todo el mundo. Sin embargo, si alguno de ustedes está sin evaluar y tiene algún tema o por ahí alguna evaluación perdida, por favor me lo comunica internamente por Slack y yo se lo resuelvo. ¿Listo? José, Profe, sabe que caí en cuenta, pues aprovechando alguien que mencionó lo de inglés y eso. Bueno, matemáticas en realidad es mi caso. Todos vemos matemáticas al mismo tiempo porque pues a mí nunca me llegaron correos avisando de que tocaba esas clases. qué bueno que lo tocaste el tema. Bueno, ahí hay un tema administrativo. Entró un instructor que les iba a dar matemáticas y alcanzó a dar como una sesión. Ese instructor salió, ¿cierto? Ya hay un nuevo instructor contratado, pero está muy saturado. Entonces, ¿qué me dijeron? Que posiblemente este trimestre no van a tener la transversal de matemáticas y se va a mover para el próximo trimestre. Esas transversales son muy necesarias, o sea, hay que resolverlas porque es parte del proceso. No me parece nada pues complicado, es ver unas sesiones, hacer unos ejercicios y sale. Luis y luego Sebastián. Profe, eso quiere decir que todo lo que quedó asignado en las clases pasadas, creo que fueron dos, si no estoy mal, ya no está como fijo, No, por decirlo así. sí, las fechas que se asignaron para ver esas transversales, eso me lo comunicaron hoy, ¿vale? Vale. Esa transversal de matemáticas, de hecho me llamó el coordinador a decirme, ve, tenemos un inconveniente, tenemos muy saturado al profe nuevo, entonces nosotros quisiéramos mover todos los resultados de matemáticas para el siguiente trimestre. Y yo, pues, si no hay forma, pues toca. Entonces, lo que alcanzaron a ver está bien, eso no se pierde. Simplemente cuando el instructor nuevo llegue, él va a hacer un sondeo, les va a preguntar qué hicieron, hasta dónde llegaron y pues ya ustedes entienden. Ok, ok, vale, gracias, profe. Con gusto. Sebastián, Hola, profe, buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Bien, profe. De hecho, tuve un pequeño problema con lo del grupo de la bitácora. Yo lo había enviado en los dos grupos del trabajo, pero en el trabajo de recuperación que tú me has dicho un segundo llamado, Sí, preciso, yo envié mi recuperación en el grupo que no era, en la ficha que no era, y te había mandado un correo. No sé si todavía existe la posibilidad de revisar esas recuperaciones. claro, me lo escribes por el interno y yo voy quedando como unas tareitas para solucionar esos casos. ¿Y estás en tu casa en este momento o estás en otro lugar que no, ya miraste el entorno, si estás en un espacio que conoces? Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Lograste llegar a donde, listo. No hay problema, eso sucede mucho, pero entonces, como en estas conversaciones es un poquito complicado tener todo, yo lo que hago es que me escriben por Slack, profe, mira, me pasó esto, entonces como vuelvo un caso, y ese caso lo voy resolviendo, organizo, cuadramos y ya quedas al día, pero por favor, no dejes de molestarme hasta que quedemos al día. Listo, profe. Y me lo escribes por Slack, por favor, muchas gracias. Gracias a ti, profe. Listo. James Line. Profesor, entonces solamente tendríamos hasta el momento la transversal de inglés con el profesor Steven, porque ya mañana no tenemos clase con matemática ni nada. No, solamente con Steven, pero también con Albeiro, creo que es física. ¿Cómo? Física, Uy, física. No, sí. profe, los con matemática No, están yo creo que el enredados profe con no. física. No, física Sí, también. sí, sí, esos tienen un componente de física, el profesor los va a contactar en cualquier momento. Ay, Dios. No. Disfrútenlo, disfrútenlo. Entonces, nada, esperar, pero sí hay un componente de física. Vamos a ver si alcanza, porque es que este trimestre ya le falta, pues nada, un mes, pero sí les falta un resultado y podrían ver un pedacito final el otro mes y el otro pedazo
en el siguiente trimestre. Listo. Profe, no sé si es a mí solamente, pero no me funciona la sección de calificaciones de la página de Sajuna. ¿No te funciona en qué aspecto? ¿No te aparece O nada sea, evaluado? no carga, esa sección no carga simplemente. Siempre que intento entrar, da Hay un error. problema, sí, uno entra como al segundo nivel, o sea, uno llega, se loguea, la ficha, y ya cuando uno va a entrar a una sección interna, ahí se queda cargando y después aparece un error de base de datos, ¿sí o qué? Exacto, eso siempre. Eso está pasando todo el tiempo. Por eso, por eso todo lo estoy montando en Classroom, porque si usted lo tiene en Classroom, de eso ahí no se va a borrar. Entonces, se cayó Sajuna, yo tengo todo ahí guardado. Y pues nada, un Excel o cuando, pero si obviamente tienes que verificar que en el Classroom yo sí te tenga calificado. Ok, perfecto. Entonces no me preocupo por eso. No, porque no es tu culpa, tú no tienes control sobre eso, pero Vale, yo soy el que tengo que evaluar. Lo que pasa es que yo sí lo que hago es cotejar lo que está montado en el Classroom, voy al centro de calificaciones y empiezo a evaluar todo, ¿cierto? A guardar las calificaciones. Sin embargo, si la plataforma se dañó, se perdió, yo sé que tengo un respaldo y es en el Classroom, ¿vale? Al final ok, yo tengo listo. que evaluar es en Sofía Plus, donde ya les quedan los resultados. Entonces, pues ese es como mi plan B para evitar como ese tipo de contratiempos. Ok, ok. Listo. Chicos, ¿alguien más? ¿Quieren compartir proyectos? ¿Tienen algo para compartir de lo que han avanzado? ¿Tienen algún problema que de pronto yo les pueda ayudar a solucionar con el proyecto? Inline. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Los tornillos van solamente en la parte donde se lo puso o el resto de la caja? Pues básicamente donde, o sea, el modelo está creado para que los tornillos vayan ahí. Sin embargo, tú puedes poner tornillos donde quieras, no, no hay problema. No afecta más adelante. No, no afecta. Solamente esa duda. Tranquilo, sí, con toda seguridad que no afecta. José, También con el tema de los tornillos toca todos ponerlos manualmente porque pues intenté con lo de Mirror, pero el mm, problema es que al aplicar la transformación deshace lo de la instancia, entonces quedan como si fueran elementos aparte. sí, pues uno puede instanciar en cierto punto, pero en ese caso a veces como hay que estarlo moviendo de lado a lado, pues ya uno mira, o sea, no necesariamente no tiene que funcionar así, o sea, yo sí podría hacer tornillos de un lado, hacer un mirror, pero el tema es eso, las instancias, o sea, ahí se unen dos problemas. Uno, que una instancia para hacer el mirror genera errores porque son dos procesos al mismo tiempo que no se entienden. Entonces, mi recomendación es que lo hagas así, duplicando y ya. No, bueno, vale, si era como por saber si había otra forma o si tocaba manualmente. No manual. Cristian, Pues, profe, yo ya voy en la parte de los UVs y usted borró todos los tornillos de uno solo que porque iba a hacer algo en el Unity, los iba a duplicar con el Unity. ojo, sí, es porque en Unity uno crea un prefab, ¿ok? Pero guarda versiones. Por ejemplo, la versión que está con todos los tornillos, guárdala. Después, cuando ya vayas a hacer el proceso de Unity, guardas una nueva versión, que yo creo que eso no lo expliqué en ese proyecto, que es modelo para Unity, ¿cierto? Y ahí sí los borras, pero conserva la versión donde están todos los tornillos. Pues no, pero los UVs, el mapa de UVs y el ID map, ¿lo necesito con todos los tornillos o con uno solo? Con uno solo. Ah, bueno, listo, profe. Listo. Esa pregunta es importante, pero son dos procesos diferentes. ¿Por qué para Unity se lleva un tornillo y por qué para renders se pueden dejar los tornillos que sea? Porque cuando ustedes trabajan para un motor de videojuegos, ustedes están trabajando para una máquina, ¿vale? El proceso renderizado es en tiempo real. Es muy diferente. Cuando ustedes juegan no sé, en un PS5 y ven todo como más o menos fotorrealista, pero todo se está viendo mientras yo estoy jugando con el personaje, todo se está calculando en tiempo real. Entonces, ahí entra la optimización de modelos. Cuando yo entro a trabajar en un motor de videojuegos,
realmente un objeto existe una sola vez. Y el motor lo que hace es que lo replica muchas veces en diferentes puntos, pero solamente existe una vez. Y ahí pues uno manda un tornillo. Pero cuando yo voy a hacer render no importa porque él va a renderizar y ya, no lo está moviendo en tiempo real. ¿Sí entienden la diferencia de las dos cosas? Sí, señor. José. Sí, señor. Pero eso solo aplicaría por ese tipo de detalles, ¿cierto? Porque entidades sí me imagino que las están calculando, pues porque tienen movimientos diferentes y todo ese cuento. Sí, solamente cuando trabajo para videojuegos, para dispositivos, para VR, todo eso es otro mundo, es otro tipo de procesos, es parte 3D, pero otra parte que ustedes deben aprender es optimización. De eso vamos a hablar ahorita, les voy a explicar un poquito de ese tema. Y básicamente si ustedes los contratan para un proyecto de VR o un proyecto, si algo que sea interactivo, un web app, o algo que sea en un motor de videojuegos, hay un proceso que es optimización de modelos, ¿cierto? Hay ya un conteo de polígonos, uno tiene que ya entender para qué dispositivo va a trabajar, porque cada dispositivo soporta una carga de hardware, una carga de... El hardware soporta una carga de procesamiento y basado en esas métricas uno hace el proyecto. Luis. Profe, una solución podría ser unir los tornillos al objeto principal. Sí, una opción es hacer un combine, ¿vale? Yo Exacto. duplico muchos y después hago un combine, ¿cierto? Esa es una solución funcional, recarga la pieza, pero es un solo draw call. Sin embargo, no quiero que se me saturen con esa información porque no es pertinente para el proceso, ¿vale? Nosotros no estamos haciendo desarrollo para videojuegos, pero si ustedes algún día quieren hacer para videojuegos, con este proyecto tienen un abrebocas, pero realmente es mucho más profundo. Yo hace un par de años trabajé para una empresa en Londres que se llama Rendersverse. Esa empresa hacía puro desarrollo VR y eso fue tremenda escuela porque aprendí un poco de procesos de optimización. O sea, yo lo que creí que sabía no lo sabía. O sea, ahí trabajando para esa empresa un año, supe todo lo que había que hacer y era un montón de cosas. O sea, era una cosa muy aparte de la producción audiovisual. Y esa gente lo que hacía es que recreaba en realidad virtual hoteles, digamos, de varias partes del mundo. Ellos mandaban un equipo, mapeaban con unas cámaras 360 todo el espacio y eso salía un 3D súper súper denso. O sea, salía todo, pero la geometría súper cargada de millones de polígonos, eso para VR no servía. Pero entonces a nosotros nos mandaban toda la carga del modelo y uno volvía y rehacía todo eso, pero ya optimizado para VR. Entonces había una cantidad de procedimientos y procesos técnicos para poder que eso las cargara una Oculus Quest 2, por ejemplo. Pero es otro mundo, ¿vale? Debería ser otra tecnología. ¿Alguien más? Cristian. Sí, profe, yo cuando exporté el modelo low poly para me salió no solamente el OBJ, sino un 1.mtl. Ajá. No sé si también lo necesitaré. Él cuando exporta el OBJ, lo exporta con esa otra extensión. Hace parte del proceso, no tienes que borrarla. Déjala ahí y ya. Listo, profe. Dale. Bueno, chicos, vamos a entrar a ver, yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver un tema técnico que es importante que lo vean. Aquí me pueden ir haciendo preguntas y podemos hacer como un debate del tema. ¿Vale? Lo primero que quiero que vean es un proceso que se llama el Text Cell Density. Yo les voy a compartir esto para que lo vean más tarde. Es básicamente una explicación más técnica de lo que es eso. Yo se los voy a compartir acá. Y aquí les voy a mostrar una gráfica para explicarles eso. Miren, una de las cosas que ustedes tienen que hacer es que las texturas, cuando ustedes las trabajan, todas se vean igual en términos de resolución. No sé si ustedes ahora que han estado haciendo UVs, ustedes pueden hacer unos UVs más grandes, unos UVs más pequeños, ¿cierto? Ustedes, digamos que de manera
arbitraria van escalando los UVs y los ponen ahí, ¿cierto? Pero no tienen como una regla, una métrica para decir cuáles UVs son más grandes o cuáles UVs son más pequeños, sino que ustedes lo van haciendo al libre albedrío. ¿Quién está por aquí pidiendo cancha? A ver, pum, Sebastián. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que uno cuando está haciendo el renderizado de alta calidad, sí debe tener unas métricas para que todas las texturas se le vean bien en proporción según la resolución, se le vean bien los detalles de la textura, ¿cierto? En el video que les mandé van a ver como más a profundidad por qué es importante esto. Pero entonces el proceso de Texel Density es como equiparar una medida en píxeles con los metros del mundo real. Y, por ejemplo, en videojuegos, ¿eso a qué equivale? Entonces, por ejemplo, ustedes aquí están viendo este cuadro, ¿vale? Dice que 128 píxeles por metro cuadrado. Cuando uno trabaja en resoluciones pequeñas, por ejemplo, de 128 píxeles por 128 píxeles, ahorita hablamos de por qué esos valores, depende para lo que yo vaya a trabajar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar para un juego estratégico donde hagan de cuenta un Age of Empires, ¿cierto? Que es un juego que la cámara está más lejos y todo se ve un poco pequeño, entonces yo puedo trabajar esas texturas para optimización, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cámara está más lejos, ¿cierto? Puedo trabajar incluso texturas, yo quiero un poquito más de detalle de 256, pero a medida que yo me acerco más, por ejemplo, ya me acerco más al personaje, la cámara está más cerca al personaje, por ejemplo, en los casos de tercera persona donde yo veo el personaje, de la espalda del personaje mientras va avanzando, yo tengo que empezar a subir las resoluciones. ¿Por qué? Porque estoy más cerca. Si ven, todo esto está en múltiplos de 2. Este tipo de medidas se llama Power of 2, PW2, Power of 2. Todo esto se multiplica por 2. Entonces, por eso, 128 por 2 es 256, por 2 es 512, por 2 es 1024, por 2 es 2048, y así. ¿Por qué? Porque esta fórmula matemática permite que el procesamiento de los píxeles y el motor de videojuego o motor de renderizado tenga unos cálculos fijos, ¿vale? Y permite que la fórmula matemática funcione más rápido. Yo que no les enseño matemática, pero la matemática es muy importante en el cálculo y en el procesamiento de datos. Vale. Entonces, a medida que yo estoy más cerca de un objeto, más resolución necesita. Si la cámara está muy lejos de lo que yo voy a renderizar, pues la textura no se aprecia mucho, entonces pues no hay problema. Pero cuando yo voy a hacer un render de un primer plano de un objeto y la textura tiene baja resolución, eso se va a ver pixelado. Ahí se va a notar inmediatamente que hay un problema de cálculo y que la persona que hizo el trabajo no tuvo en cuenta el Texel Density. ¿Está claro más o menos lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Ok, con lo que la primera regla para mí es, si ustedes van a usar renders y van a hacer renders de primeros planos de sus modelos y renders de primerísimo plano, realmente la medida que ustedes deberían empezar a trabajar es esta, 2048 o 4096. Ojo, mientras más grande la textura, más se demora el motor de render y más va a cargar el procesamiento de datos, ¿cierto? Entonces, esto hay que tener cuidado porque su computador se puede estallar cuando trabajamos con estas resoluciones, dependiendo de la máquina. Alguien está pidiendo cancha. Listo. Por eso acá dicen que estas texturas son para un render final y para tomas del héroe, muy cercano al héroe o incluso un enemigo, pero también asociado a un proceso renderizado. Estoy muy cerca, muy cerca. Voy a hacer un render de la pupila del ojo de ese personaje. Si eso tiene una resolución muy baja, eso se va a ver pixelado y feo. Vale. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el Texel Density? Es lo que le voy a explicar. Entonces, lo primero es que hay un plugin gratuito que se llama Texel Density Checker. Miren acá, es este. Les voy a pegar el enlace para que se lo descarguen. Dice comprar esto, pero yo le pongo 0.
le puedo dar void this y él me lo deja descargar. Listo. Ese Texel Density lo voy a pegar acá, else addon, ese addon lo pegan en Blender. Listo. En Blender lo instalan como un addon y les sirve para lo que les voy a explicar ahorita. Vale. El segundo addon, que es muy importante, es para sacar UVs más perfectos, sobre todo el modelado mecánico, que es este. De todas formas, yo creo que en el proyecto que ustedes están haciendo, yo les enseño a usar este addon, pero si no lo han usado, no lo han instalado, se llama UV Squares, ¿vale? Listo. Ese UV Squares es para hacer UVs más para acabados mecánicos, ¿vale? No es para acabados orgánicos. Y les voy a mostrar la diferencia de usar uno y otro. Listo. ¿Está claro lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Sí. Ok. Vamos a ir a Blender. ¡Pum! Bueno, yo tengo este modelito que les hice acá. ¿Vale? Es un modelo súper simple. Vamos a decirle que un markup y un random. Listo. Entonces, lo primero es que esto es un objeto cilíndrico. Y aquí lo que voy a hacer, aquí está, le voy a sacar el UV, ¿cierto? A este loop. ¿Por qué? Porque como es un cilindro, que es lo primero, es cuando ustedes vayan a hacer siempre, sobre todo sacar partes de un objeto, traten de no subdividirlo demasiado, sino encontrar el loop por donde se va a abrir. Siempre piensen que si yo tengo un objeto cilíndrico, digamos un rollito acá, ¿vale? Esto es 3D. Pero yo quiero abrir eso, si en la vida real yo tengo esto y yo lo quiero abrir, ¿qué tendría que hacer para abrir ese cilindro? Pues yo corto acá, ¿cierto? Corto acá. Y pues al cortarlo, pues ya eso se me abre como una hoja. Vale, aquí está el corte y aquí está el corte. Entonces cuando ustedes van a hacer un corte, siempre piensen, es listo, yo en la vida real, yo tengo este elemento, yo dónde voy a hacer los cortes para que eso se expanda. Vale. Entonces, pues en un cilindro yo siempre pienso, bueno, voy a buscar la forma cilíndrica de cualquier objeto o donde puedo hacer que esa cajita se abra o piensen en un Tetra Pak o algo así por el estilo. Listo. Entonces lo primero es que yo tengo aquí el objeto. Yo acá voy a ocultar esto primero y voy a hacerle la extracción del UV convencional, ¿cierto? Selecciono todo, un wrap, le voy a decir angle based y es esto. Vale. Ahí lo estamos viendo, este es el UV que sacó. Ese UV realmente para hacer una textura que funcione, que se distribuya bien sobre el objeto, no lo está haciendo bien porque es un objeto muy mecánico. ¿Cómo puedo yo comprobar eso? Yo le puedo cargar un checker, que ustedes lo vieron en el proyecto. Yo puedo irme acá, aquí en el View Image, yo puedo crear una nueva textura. Le voy a decir que 2048 por 2048, así que se va a llamar checker, y aquí escogen que sea un color grid, ¿vale? Pueden también decirle UV grid, pero a mí me gusta un color grid. Y le dicen New Image, ¿vale? Y miren que es lo que me crea, es una serie de letras y números, ¿cierto? Y esto tiene que verse perfecto sobre el modelo, ¿cierto? ¿Cómo lo veo? Pues hago un shading. Yo voy acá a este objeto, le creo un shading, listo. Voy a llamarlo checker. Y pues nada, le cargo la textura que acabé de generar en Blender, que es este checker. Entonces, con eso nos damos cuenta que tan bien distribuida está la textura. Por ejemplo, miren que acá me está diciendo, este número está más grande, este está más pequeño. Aquí está como deformado, ¿cierto? Está como estirado para un lado. Aquí también está en una inclinación, ¿cierto? Entonces vemos que aunque más o menos lo hace bien en ciertas partes, los números tienen el mismo tamaño y se ve una buena resolución. Porque estoy trabajando 2048, hay partes que están más estiradas, por ejemplo acá, ¿cierto?
Ahí es donde entra lo del Texel Density. Miren que si yo estoy acá y lo veo desde acá, bien, pero si me acerco, miren que ya se va pixelando. Yo fuera a hacer un render de primer plano con una textura puesta sobre ese objeto, vería todo este píxel acá, todo este borde aserrado que se genera porque es una textura muy pequeña sobre un objeto en el cual le estoy haciendo un close-up. ¿Listo? Y eso se ve en el render, un render de varias horas y uno le sale así, uno maldita sea, porque no revise el Texel Density. Listo. ¿Cómo se puede solucionar esto? Entonces vamos a ver, vamos a ir aquí a UI Editing. Voy a seleccionar todo esto, ¿cierto? Que ya tiene el corte del UV. Y ahí donde entra nuestro amigo UV Squares. Y esto es súper simple. Yo lo único que tengo que hacer aquí es hacerle clic aquí donde dice To Grid by Shape. To Grid by Shape. Entonces hacen clic ahí en To Grid by Shape. Y miren que él organiza todo. ¿Vale? Organiza todo. Y si yo me voy acá, está un poquito mejor, ¿cierto? Está un poquito mejor, ¿cierto? Obviamente, estas partes están más estiradas, pero está mucho más organizado y mucho más bonito. Vale, yo con eso sí puedo crear unas texturas muy buenas, ¿cierto? Miren la distribución y miren el acabado, ¿cierto? Mucho más pulido. Es un algoritmo muy diferente. Tiene que ser súper perfecto, pero ya aquí la cosa sí ya me empieza a funcionar. Vale, es una gran diferencia, sobre todo para objetos mecánicos. Ahora bien, hablemos del Texel Density. Entonces, el lado en que les pase es ese, Texel Density Checker. ¿Qué tienen que aprender aquí? Primero, aquí donde dice unidades, aquí cambian a píxeles por metro, ¿vale? Después dice Texture Size. ¿Qué texturas vamos a trabajar? Miren que por defecto está en 512. Yo le voy a decir, no, yo voy a trabajar texturas de 2048. Se pueden subir a 4096 también. Listo. Entonces aquí me está diciendo que de esa textura me está ocupando nada más un 46%. Voy a decirle calcular TD y después me voy a ir aquí a decirle en qué realmente quiero trabajar. Aquí simplemente le voy a decir que a 2048. Entonces miren que lo tengo ahí seleccionado, 2048, y miren cómo está, ¿cierto? Miren la diferencia. Vale, se puso muy pequeñito los cuadros. ¿Por qué? Porque me va a permitir, miren que si yo me acerco, tengo que acercarme muchísimo para ver el pixelado, pero ahí se ve perfecto. Pero ¿qué sucede ahí? Que mi textura ya no cabe sobre ese cuadro 2048, tengo que cambiar a 4096. Nuevamente ZTD, todavía no. Muchas veces cuando es demasiado, porque esta pieza la hice muy grande, entonces ustedes ahí empiezan a jugar, listo, yo no voy a hacer algo a 4K, 8K. Entonces, por ejemplo, yo lo que haría aquí es conservar una textura 4096 y le cambiaría el valor a 1024. Si todavía se sale, pues hago un zoom, si veo que todavía tiene muy baja resolución, miren que esto está a 2048, pero el cálculo es a 1024. Le bajo un poquito más, 512. Listo. Y ahí sí, más o menos. Sin embargo, pues ya aquí sí se pierde un poquito resolución. ¿Qué pueden hacer acá? Yo les recomendaría trabajar en estos rangos de 2048 y 1024. Si se sale del cuadro, entonces ustedes ahí le pueden dar un poquito de escala a lo máximo de los bordes. ¿Vale? Por ejemplo acá. Y dejarlo hasta ahí, ¿cierto? Pero si ustedes hacen UV y lo ponen a esta escala y se les pone re pequeñito, por ejemplo, lo tienen así, eso no les va a servir para nada. Listo. ¿Ahí qué hacen? Hacen un conjunto de texturas por cada material. Van a tener un montón de texturas grandes, pero al final el render les va a quedar bien bonito. Acá nos funciona muy bien. Acá ya pues nos alcanza bastante, ¿vale? Para lo que es el tema de texturas. Entonces es la combinación de esos dos, de UV Squares y Texel Density. Con eso, en su modelo mecánico, se les va a garantizar un buen renderizado cuando estén aplicando texturas. ¿Está claro, muchachos?
Muy claro, profe. Listo. Bueno. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo necesito, por ejemplo, hacer pisos o texturas de madera o cosas que son muy repetitivas? Entonces hay otro concepto, se llama tile map. O pongamos, no lo voy a poner así, un tile, voy a llamarlo de otra forma, seamless texture map. Mejor así, que el type es muy para videojuegos. Resulta, les voy a mostrar acá, que cuando yo tengo que hacer una textura, por ejemplo, voy a buscar así de roca. Voy a ponerlo mejor en madera. Wood Seamless Texture Maps. Así, image. Algo así. Listo. Resulta que un patrón de una textura puede ser repetido por todos los lados. Les voy a mostrar. Uno puede buscar texturas que cuando se repiten en todas las direcciones no se va a ver un corte arriba, abajo, a los lados. Por decir algo, esta textura termina acá. Pero si esta imagen vuelve y pasa a este lado y este lado van a ser iguales. Entonces se unen y no se va a ver el patrón de corte. Lo mismo arriba y lo mismo abajo. Eso se le conoce como una textura seamless. ¿Por qué se hace así? Porque puede tener mucha resolución, pero ocupa solo un espacio. O sea, no tiene que ser una textura que se repite infinito. Cuando el UV, por ejemplo en este caso, o mejor dicho, lo voy a descargar, voy a buscar una textura. Seamless Wood Texture. Vamos a ver si la encuentro por ahí. Grande. A ver aquí en Tools. A ver si tengo otras opciones. Nada. Necesito que sea grande. Pum, pum. 5 Free Seamless Wood. Voy a buscarla por acá. A ver. ¿Qué hay? Sí. Ejemplo, sí. Voy a bajar esta. Listo. Voy a bajar esta. Y se la voy a agregar a este objeto. Desktop. Seamless Wood Texture. ¿Ok? Me voy a ir aquí al UV Editing, ¿cierto? Y aquí voy a cambiar la visualización de esa textura. ¿Ok? Esa textura no está en Power of Two. ¿Vale? Pero lo que sí puedo mostrar acá es que esos bordes nunca se van a ver cortados. Así yo miro por todos lados, la textura se está repartiendo en la... Y ya puedo hacer otra cosa, puedo escalar esto, ¿cierto? Más todavía. Y sigo viendo más o menos buena resolución, porque la textura se distribuye de manera horizontal de forma repetida. Entonces tengo aquí en vertical ya sí se ve el problema, porque de pronto acá no tiene la misma resolución. Si yo escalo esto en Y, por ejemplo, lo meto por acá, no se va a ver el corte en Y, pero se ve muy destruida. Entonces, primera regla, busquen texturas que sean cuadradas, ¿vale? Pero esas texturas se pueden repetir infinitamente. Yo puedo hacer objetos más grandes. Yo, por ejemplo, aquí sí podría decirle a esto que me lo va a calcular a 2048 y no se va a perder resolución. Miren, obviamente no me funciona en vertical, pero sí en horizontal. Y el UV está gigante, ¿cierto? Está a una resolución de 2048, ¿cierto? Y se ve súper bien. ¿Por qué? Porque es una textura que se repite en todos los cuadrantes y me permite hacer renders bien bonitos. ¿Está claro lo que les estoy diciendo? Sí, profe, Sí. Sí, señor. Listo. ¿Habían escuchado esa técnica? Y No. pues,
De mi parte, sí, pues eso casi siempre lo veo, pues desde los videojuegos precisamente, cuando usted se mete como a un mapa o algo y se aleja bastante, ve cómo se repite demasiado el plano y el piso. Ujú. Pero eso también aplica en renderizado, porque cuando tenemos mapas muy grandes, entonces buscamos una textura seamless que se repita muchas veces y a pesar de que yo me acerco al objeto, yo no veo cortes, ¿cierto? Yo veo la textura muy bonita. El objeto, miren, aquí ya si lo calculé a 2048, ¿cierto? Va a aprovechar mejor la textura y está la resolución más óptima para renderizar. Listo. Eso lo pueden probar más adelante. Obviamente, estas son unas técnicas que yo les estoy explicando para que ustedes tengan un poquito más de sentido de lo que pasa, pero después de que terminen, bueno, faltan varios proyectos. Ustedes terminan este proyecto de la caja, después van a hacer un proyecto de un personaje y después que terminen el personaje vamos a hacer ya proyectos de renderizado fotorrealista. Ahí van a aprender un poco de técnicas de texturizado, de renderizado, de iluminación, pues para que todo se les vea muy bonito y muy bien el acabado. Pero es paso a paso. Sin embargo, es bueno que vayan integrando esta terminología, lo que es un seamless, lo que es un texture checker, lo que es un ¿qué? Esta herramienta que ya se me olvidó, un Texel Density, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Toda esa terminología es importante y van a haber otras más. ¿Listo? Eso era como lo técnico que les quería explicar hoy. ¿Tienen alguna inquietud adicional al respecto? Sí, profe, yo. Sí, creo que sí. No sé si te acuerdas que yo te pues pasé en el foro de, de Sajuna, sí, de Sajuna, una aplicación, una página en donde se puedan descargar. No sé si de pronto tú podías probarla en el modelado. Se descargan, creo que gratis. Pues yo acabé de descargar una para ver si Ujú. sí funciona. La comparto en Slack. Sí, y la abrimos. Ya. Ok, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Ok. Texturas de madera, selección gratis. Sí, ese. Ajá. Pues en cualquiera. Pero a ver si usted de pronto me puede y a los compañeros también cómo se descarga, pero cómo le instala. Ah, estos son varias herramientas. Una es Polyigon, otra es Polyheaven. Physical Basic Render, PBR. Ah, pero Bueno, esos son procedurales, ¿no, profe? no, no, Él un procedural es creado a partir de no, esos son texturas, pero tienen seamless, lo que les acabo de explicar. Son texturas que se pueden repetir muchas veces, porque ¿cuál quieren que pruebe de Polyigon? sí, sí, Listo. Bueno, aquí hay varias. Ajá. Cualquiera. Vamos a bajar esta que tiene una textura bonita. sí, Ah, cualquiera. pero esta es de pago. Vamos a buscar que sean gratis. Esta, esta está chévere. Listo, vamos a descargar. Yo ya tenía una cuenta en Polyigon. Hace años no la uso. No, teacher, ya. Continúe. Hay un addon y todo, listo. A ver qué más hay. Tengo un poco de texturas acá. Vamos a entrar aquí a la sección Free PBR. Aquí hay mucha cosa. No cualquiera. Bueno, vamos a bajarnos esta en 2K. Voy a bajarla acá. Voy a bajarla, guardarla acá. Bueno, tengo un proyecto creado. Nunca lo hagan así. Siempre debe haber. Ok, ¿dónde quedó? ¿Es esta? Ok. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es crear un nuevo material. Ven acá y voy a borrar este nuevo material.
Y creo que era Control Shift Alt T. Control Shift T. Me voy acá y abro esta y ya me carga todo, ¿cierto? Ajá, voy a ponerlo acá. Obviamente no tiene iluminación y obviamente esto tiene mucho displacement, demasiado mid-level. Ujú, 0.01, 0.005. Ajá, y ahí está el material. Yo le puedo bajar más incluso, esto es lo máximo. ¿Cuál es la pregunta? Miren cómo queda de bien hecho y de bien distribuido cuando hacemos bien los UVs. Súper bien. Muy bacano. Eso es lo que me querías preguntar. Sí, sí, era eso, aunque hay varios diseños de madera y eso, pero con este ejemplo yo me quedo con Sí, lo que hace uno aquí es una carga automática de las texturas. Presionas Control Shift T, seleccionas todo y le das Principal Texture Setup. Mira que es diferente. Una cosa es Control T y otra cosa es Control Shift T. Entonces él te carga el sistema nodal porque es un PBR. Entonces el Blender de una vez reconoce todo. ¿Cuál es el Ambient Occlusion? ¿Cuál es el Base Color? El Roughness, Displacement, el Bump, ¿cierto? Yo puedo jugar con esto. Por ejemplo, esto aquí también tiene mucha fuerza. Distance también, demasiada. Todos estos términos y cómo trabajarlos, ustedes los van a aprender cuando estemos viendo ya teoría de materiales y demás. Vale, no se preocupen por eso. Y miren que estos materiales tienen muy buen detalle. Y eso que estamos trabajando acá con Eevee, ¿vale? Porque si yo ya trabajo aquí con Cycles, Se le murió la PC. No, pero puede ponerlo en GPU, ¿no? De hecho, creo que el profe se fue. Sí, le chupó toda la rama, marica. Sí. Ya volvió. Epa, ahora sí, ya volvió. estoy en un portátil. Y no Ok. están, y portátiles más o menos, pero miren, lo tenían CPU solo. Sí, profe, se fue como unos 5 Ya o en 10 cambio segundos. le activo la GPU y ya la cosa cambia. ¿Listo? Muy bacano. ¿Cómo funcionan? Lo que mandaste, hay mucha selección de productos nuevos. Yo pues realmente ya no uso tanto esto, sino que uso este, ¿cierto? Por ejemplo, acá en materiales, digo wood y me salen un montón. Y ya tiene los PBR todo seteado. Obviamente aquí pues no es un material como tan para esta pieza. ¿Por qué se ve bien? Porque tengo un buen UV y tengo un buen texel density. Eso es importante. Profe, en ese caso, si yo quiero escalarlo, ¿cómo lo hago correctamente sin ¿Escalar qué? afectar la lluvia? Escalar el material. Lo hago desde shading. No, es que el UV o sea, el material siempre viene en una medida. Las texturas no cambian la medida, lo que cambia es el UV. Lo primero es que ustedes tienen que, y eso lo van a aprender más adelante, es que ustedes tienen que trabajar con medidas de la vida real. Por ejemplo, yo sí creo un cubo. Esta pieza es gigante, esta pieza es muy grande. Este cubo, miren que tiene 2 metros por 2 metros por 2 metros.
¿vale? Es grande. Mire que esta pieza está más grande que ese cubo. Tiene 4.47 metros de altura, ¿cierto? Pues si nosotros vamos a hacer un objeto, digamos que esta pieza realmente es una pieza pequeña de una moto, no sé, es un cilindro o algo. Digamos que yo esto lo voy a escalar mucho. De hecho, yo puedo hacer este cubo y decirle, no, yo quiero que esta pieza sea de 10 centímetros, 0.1. Esos son 10 centímetros de la vida real. ¿Listo? Entonces, primera observación, siempre modelen a la escala de la vida real. ¿Listo? Voy a escalar todo esto. ¿Listo? Entonces, esta pieza tiene más o menos 10 centímetros de altura. Entonces, yo nuevamente tengo que ir al UV, ¿cierto? No sé por qué me lo puso así. Le voy nuevamente a dar un unwrap. Voy a decir angle based, nuevamente acá, y le voy a decir aquí en UV Squares que va a ser to grid by check. Y le voy a decir que esa imagen la voy a cancelar, calcular otra vez. Voy a trabajar una textura de 2046, pero aquí a 2048. Y miren que para esos 10 centímetros, esta realmente es el tamaño, ¿cierto? Lo que va a ocupar, lo que necesita resolución, ¿cierto? Obviamente es una figura muy pequeña para este material, pero realmente así es que se trabaja. ¿Por qué? Porque es una figura de 10 centímetros. ¿Sí está claro? Sí, más o menos, sí. Entonces, en cambio, este cubo tiene 2 metros. Y yo le digo, calcúleme el Texel Density de 2048 de este objeto. Un momentico, que se la tengo muy grande. Es mucho más grande para ese espacio. Ah, porque tiene 10 centímetros. Pero yo lo pongo a 2 metros. ¿Cuál es la diferencia? U squares, Texel Density, vamos a decirle 4096, 2048. Miren realmente el tamaño para 2 metros para ese cuadro de textura. Tendría que ser una textura seamless. Entonces, esas texturas seamless son muy buenas, sobre todo para objetos muy grandes, ¿vale? Para objetos pequeños, si ven, pero realmente la textura, pues, se está trabajando muy baja resolución, entonces se ve todo esto. Para objetos pequeños, a pesar de que es pequeño, yo quiero que se vea bien, porque en ese objeto pequeño voy a hacer un zoom out, entonces ahí sí deben escalar el objeto. ¿Por qué? Porque de pronto, a pesar de que el objeto es muy pequeño, necesito hacer un zoom. La textura no se va a apreciar bien en valores tan pequeños. Vale, pero para el software eso es muy pequeño, yo no le voy a asignar tanto espacio de textura. Entonces es una negociación entre lo que es grande y pequeño, dependiendo del detalle o dependiendo de yo lo que voy a renderizar o hasta dónde me va a llegar mi cámara. Ustedes ahí tienen que decir, como anticipándose a eso, si saben que va a haber un plano detalle de un objeto que es pequeño, ese UV tiene que ser mucho más grande porque cuando llegue el close-up de ese objeto, pues se aprecie bien la textura. Es lo que he intentado explicarles con este proceso. ¿Está claro? Sí, señor. Súper bien. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? A ver, Luis, José, Cristian. Cristian, estás de Profe, primero. no, una cosita, yo cuando estaba trabajando con el UV Squares, a veces como es que se le iba, quedaba todo raro. Entonces simplemente era escoger otro cuadro y volver a la selección completa desde ahí. Ah, y otra cosa, ya está el Blender 4.4. Sí, yo aquí me toca actualizarlo porque no lo he actualizado en mi otro equipo. Tengo de la última versión, pero sí, mañana lo actualizo. Sí, a ver, lo de los add-ons y demás herramientas es un tema que hay que aprender a explorarlos y aprendérselos. Yo uso otro que se llama ZenUV, lo tengo instalado en mi workstation. Ese es de pago, pero tiene una cantidad, o sea, ese mezcla UV squares, mezcla texture checker, mezcla procesos de optimización de UVs, una cantidad de cosas, pero ese está un poquito más hacia el lado de los videojuegos, ¿cierto?
Entonces me sirve ciertas cosas, pero no todas. En cambio, yo sí mezclo el que les acabo de mostrar, y el Texel Density para renderizado normal, con eso es más que suficiente. José, tienes la mano levantada. Ya no. Luis. Ay, no, qué pena, no, sí, fue que me equivoqué, botón, perdón. Luis. No sé si José va a hablar. Sí, no, sí, pues iba a mencionar una cosa, porque pues iba a preguntar, por ejemplo, digamos, en este caso que la textura es muy grande, hay uno que hace, si digamos, llamar una textura para algo pequeño y es muy grande, entonces Photoshop y bajar el tamaño. Si la textura es muy grande y el objeto es pequeño, entonces es a la inversa. Escalas el UV del objeto pequeño. Lo escalas bastante grande. ¿Por qué? Porque sabes que ese objeto pequeño le vas a hacer un zoom. Por el contrario, Pero, si la textura no es tan grande y el objeto es muy grande, la textura debe ser seamless, o sea que la textura se repite por todos los cuadrantes. Esa es la forma en que tienes que asociar el proceso. no, pero me refiero más en el caso, digamos, eso, de que sea un objeto pequeño que no voy a detallar y pues me da una textura, digamos, de la página que tenían ahí de, ¿cómo era? Polygon, no sé bien cómo se Ajá, pronuncia. polyigon, ajá. Y la bajé ahí, la textura es de 4000 y pues mi objeto es de 10 centímetros y se va a quedar ahí a lo lejos. Entonces ahí en ese caso, No hay problema, porque si el objeto está a lo lejos y nunca lo vas a renderizar con un close-up, eso va a ser imperceptible. pero o sea, puedo usar la textura igual normal, no La me puedes busco una usar y pequeña. no tienes problema, no tienes Ah, bueno. problema. Pero es lo que te digo, pero si en tu trabajo de animación tienes una escena donde vas a acercar mucho la cámara al objeto y el objeto es pequeño, entonces en ese caso le haces el UV a ese objeto grande para que aproveche la textura, a pesar de que sea pequeño. Si por el contrario, la textura no es tan grande, o sea, es una textura de 2048 por 2048, pero el objeto es muy grande, entonces esas texturas deben ser simples, o sea, texturas que se repiten por todos los cuadrantes. Eso es lo que uno siempre debe estar recordando. Ah, bueno, listo, vale, gracias. Con gusto. Cristian. Entonces, profe, sería como más recomendable siempre trabajar con una textura en 2K o en 4K, por Sí, así decirlo. sí, Listo, profe. sí, siempre. Mm, bueno, chicos, Profe, sí, sí. ¿cómo se llama esa barrita de arriba donde usted sacó las texturas en Blender? ¿La dónde, perdón? La barrita de arriba donde que usted lo que prefería sacar las texturas de ahí, que es una barrita de Se llama arriba. Blender. Ya les voy a mostrar. Mi mejor amigo, Blender Kit, es este. Ojo, van a usar, yo sé que mucho Blender Kit, van a usarlo mucho. Quien no lo use y quien no se los comparta, pues. Pero, aunque Blender Kit te da muchas cosas, es importante saber trabajar con esas cosas. Listo. Ese addon es brutal porque tiene muchas librerías y muchos recursos gratuitos. Obviamente ellos tienen que vivir de algo. Muchos modelos y materiales muy bacanos son de pago, ¿vale? Pero también tienen una cantidad de librerías gratuitas, sobre todo para materiales, para render arquitectónico y demás, con Blender Kit tienen, ¿cierto? Les da demasiados buenos recursos. Sin embargo, también es importante que aprendan a trabajar materiales, a crear sus propios materiales, porque les puede llegar un proyecto que Blender Kit no se los va a resolver. No lo tienen que crear el material desde cero. Entonces ahí es bueno que aprendan shaders. Eso es otro proceso que yo les debo enseñar. Ese proceso de hacer shaders, de hacer materiales complejos, compuestos, van a aprenderlo después de que realicen el proyecto de personaje. Listo, ahí se los pasé por Slack, Blender Kit. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Luis tiene la mano levantada. Sí, profe, yo le quería preguntar acerca de las UDIMPs y que me explicara un poquito porque sigo sin entender cómo funcionan y cómo las puedo utilizar en el Substance. ¿Prefieres que les haga un video? Porque es un tema más largo. Sí, sí. Sí, Sí, prefiero profe. hacerles un video y se los comparto en el Slack o lo subo al canal, que ahí sí me demoro un poquito explicando la teoría, porque básicamente los UDIMs es para hacer renders muy, muy, muy detallados.
Por ejemplo, si tú vas a hacer un render de un dragón tipo Game of Thrones y vas a hacer un render de las escamas o de la pupila del ojo, ya ni siquiera que sea seamless te va a servir. Tienes que hacer un Udin, que es texturas muy grandes en cuadrantes, ¿cierto? Eso es para un render bestial. Entonces es bueno explicar la teoría, pero el Udin ya se hace cuando pues, ya tienes que tener un trabajo así al extremo, ¿vale? Normalmente con los proyectos que estamos haciendo no tienen ningún trabajo con Udin, créeme que no. Sin embargo, es bueno que entiendan eso cómo funciona, ¿vale? Entonces sí prefiero hacerles un videito bien ordenado y no explicarles eso como así, a la Listo, listo. guachapanga. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, estuvo como chévere la sesión de hoy. Vimos como cositas, mucho proceso técnico, sigue mucho proceso técnico. Creo que las siguientes sesiones van a ser de mucho proceso técnico. La otra semana, la próxima semana, es sesión de preentrega. Listo. La próxima semana cada uno va a mostrar el modelo, su avance, su progreso, hasta dónde llegó, los que terminaron muestran el proceso, ¿cierto? Y es una sesión de preentrega. Yo quisiera que fuera para la otra semana, pero viendo que de todas formas hay todavía algunos que todavía les necesitan más tiempo, vamos a dejarlo para el 9, pero va a ser como para revisar los modelos y que ustedes ya me cuenten lo que hicieron, cómo lo hicieron, hasta dónde llegaron y toda la cosa. ¿Vale? Listo, sí, señor. Listo, profe. Listo, chicos, les deseo una feliz noche. No siendo más, nos vemos dentro de 8 días. Igualmente, profe. Gracias, Paso buena profe. noche. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Luego.